¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis? Bueno, espero que muy bien. Mirad, vamos con un vídeo que es más que nada una reflexión, ¿vale? Es una reflexión de por qué las cosas no me salen como me gustaría, ¿vale? Tengo algunos vídeos en el canal donde hablo un poco de esta situación, ¿vale? Situaciones en las que, pues bueno, hay momentos de la semana que jugamos varios partidos, unos lo jugamos bien, otros lo jugamos mal, somos jugadores o jugadoras que damos clase, que no damos clase, que llevamos poco tiempo jugando, que llevamos mucho tiempo jugando, que tenemos una técnica determinada. Entonces, bueno, como de estos temas ya he hablado en el vídeo, no voy a ser repetitivo con el tema, pero sí me gustaría centrarlo un poco en el aspecto mental, desde los conocimientos que yo tengo después de llevar tantos años en la competición y en la enseñanza, que es un poco, como siempre, ayudaros a entender que desgraciadamente, y le pasa a todo el mundo, desde el jugador número 1 del mundo hasta el jugador amateur recién llegado a este deporte, y es que hay momentos en los que emocionalmente no estamos encajando bien lo que sucede, y que hay aspectos que muchas veces son nuestros, y que luego hay otros aspectos que son externos, que pueden influir en ese día en concreto que tenemos que jugar. Eso si obviamos el tema físico, que no tenga un dolor en la rodilla, en el tobillo, que no me haya dado un pinchazo, que haya hecho mala digestión, que me siente pesado. O sea, muchos factores que pueden ser propios de ese mismo momento, que no tienen por qué venir de fuera o ser externos, de cómo estemos emocionalmente ese día. Hay muchas veces que cuando llegamos a jugar, llegamos casi con la hora pegada, o incluso a veces llegamos un poco tarde, nos metemos acelerados a pista porque ya están calentando las personas con las que voy a jugar, y entonces claro, no quiero perder yo tiempo, caliento deprisa corriendo, me meto a jugar, y como que hasta que bajo pulsaciones y me meto un poco en la situación de partido, pues también puedo estar más errático, puedo estar más acelerado. Entonces bueno, hay muchos aspectos que tenemos que tener en cuenta, que no solamente dependen de si tengo una técnica buena o mala, si llevo mucho o poco tiempo jugando al pádel. Entonces, lo que quiero que entendáis con esto es que tenéis que ser más, ¿cómo decirlo?, más pacientes con vosotros mismos, y tenéis que entender un poco más la situación en la que os encontráis, y que a veces hay partidos o momentos en los que uno se encuentra bien y otros en los que no sabemos por qué, pues las cosas no salen y no hay que darle muchas más vueltas. ¿Qué pasa? Que es complicado, porque cuando uno llega a jugar quiere jugar bien. Si además viene de jugar unos partidos buenos, no entiende por qué ese día está jugando mal. Y si es al revés, si somos de los que venimos jugando unos partidos malos, pues ese partido directamente puede que lo encaremos y nos enfrentemos a él también con malas sensaciones. Entonces, creo que es muy importante que seáis conscientes de que hay malos momentos, y vais a tener muchos, y que a nivel de partidos vais a hacer momentos durante el partido que sean buenos y otros momentos que no van a ser tan buenos. Lo que tenéis que intentar dentro de lo que podáis, porque a veces jugáis con la misma persona, a veces jugáis con los mismos rivales, porque son un grupo de amigos y siempre vais rotando, o simplemente os gusta ese partido, lo tenéis fijo todas las semanas y jugáis siempre con los mismos. Otras veces os apuntáis a aplicaciones donde no conocéis a ninguno, entonces os entra esa ansiedad de vemos que estoy fallando, quiero hacerlo bien para no molestar a los demás o para no estropearles el partido, y entonces eso me genera una ansiedad que hace que pueda jugar incluso peor, que no sepa cómo salir de ahí, porque es normal. Entonces bueno, hay muchas circunstancias que pueden hacer que ese día en concreto las cosas no salgan bien. No pasa nada, tenéis que intentar buscaros objetivos chiquititos dentro de ese partido que creáis que podáis asumirlos. Siempre pongo los mismos ejemplos porque son muy sencillos. Estoy restando, tengo que meter el resto, como sea. No importa si lo gano o no lo gano, no importa si la pareja rival me va a volear o me va a rematar, no importa, porque estoy en un momento en el que necesito confianza, y esa confianza la puedo empezar a tener si yo empiezo a meter más bolas dentro. Que luego lo ganan los rivales, no pasa nada, pero será mejor que lo ganen los rivales a que yo la tire fuera, ¿no? En eso estaréis de acuerdo conmigo. Con lo cual creo que lo mejor es intentar buscar esos pequeños objetivos que pasan casi siempre por meter más bolas. Si estoy restando, todos los restos dentro. Si estoy atacando, voy a intentar no complicarme, y dependiendo en el lado en el que juegue, pues voy a jugar más sobre el centro, porque así no juego ni paralelo ni diagonal, a ver si la voy a liar y se me va a ir la pelota. Pero si juego más o menos al medio, pues bueno, aparte de generar esa confusión y esos espacios que se generan cuando el rival tiene que moverse a buscar esa pelota, pues además estoy jugando a un sitio que va a ser complicado que se me vaya. Tengo que tener en cuenta también, y os lo digo siempre, que tenemos que ver el nivel de los rivales, porque muchas veces nosotros podemos querer hacer cosas y los rivales no nos van a dejar porque juegan más. Entonces eso también lo tenéis que tener en cuenta, y tenéis que ser conscientes de que si eso es así, pues hay que encajarlo de la mejor manera posible y tratar otra vez de buscar pequeños objetivos que podáis conseguir. A lo mejor dentro de que esos dos que tenéis delante, o esas dos personas que juegan muy bien, le puedo jugar más a uno que a otro,
puedo jugar más globos que bolas por abajo, o al revés, tengo que jugar más bolas por abajo hasta que pueda tirar el globo, para que de esa manera, pues bueno, tácticamente a lo mejor me ayuda a que los puntos duren un poco más. A lo mejor me tengo que centrar cuando yo saco, o mi compañero, para intentar sacar un primer saque que me permita luego poder tener una segunda bola, sea una volea o sea una bandeja, donde pueda seguir haciendo daño y tener de alguna manera mantener ese dominio del punto. Entonces, al final, en un punto y en un partido se dan muchísimas situaciones que incluso en un punto cambian. Ahora voy dominando, ahora no, ahora estaba atacando, ahora me han echado hacia atrás, ahora yo estaba atacando muy bien y me encontraba muy bien y ahora le han jugado a mi compañero que está haciendo menos daño. Entonces, prácticamente durante un punto, que a lo mejor pasan X bolas, se dan muchas situaciones diferentes. Y tenéis que entender que a veces las cosas saldrán bien y a veces no saldrán bien, pero sobre todo no perdáis esa motivación, ni perdáis la alegría por jugar, ni penséis que estáis jugando mal, ni penséis que sois muy malos, ¿vale? O sea, hay que ser objetivo y hay que ver qué es lo que está sucediendo, ¿vale? Para que de esa manera os toméis los partidos de otra forma. Sé que es muy fácil decirlo, yo he pasado igual que vosotros, por momentos donde he salido enfadado, las cosas no han salido, encima a lo mejor estaba entrenando y para qué estoy entrenando tanto si luego voy a jugar y juego mal. Entonces tenéis que tener en cuenta que estas cosas van a pasar y que es un deporte que no es exacto. Hace no mucho veía, no me acuerdo qué jugador era de baloncesto, no sé si era Jordan, y hablaban del éxito, ¿no? De todo lo que ha ganado y esto, y creo que hacía un comentario como sí, pero no se ve todo lo que se ha perdido. O sea, cuando uno llega ahí y tiene tanto éxito, lo trasladamos al pádel, ¿vale? Vamos a hablar mismamente de Vela, por todos los años que lleva ahí arriba y que ahora no está ahí arriba. Vela ha ganado un montón de torneos, ha estado número 1 durante 16 años y aún así tiene momentos en los que las cosas no le van bien y no gana torneos, y ha ganado todos esos torneos, pero y todos los otros torneos que no ha ganado, que no ha llegado a la final, que él se podía ver como favorito y no llega. Ahora está en un momento en el que hay otros jugadores que son grandes rivales y tiene que medirse a ellos. Pues ha habido un torneo que lo ha ganado, otro torneo que no ha pasado de semis. Entonces al final tenéis que entender que esto le pasa a todo el mundo y que tanto en el deporte amateur como en el deporte profesional de los más top no es infalible, no se puede jugar bien siempre, ¿vale? Así que muchísimo ánimo, de verdad, no os desesperéis, que sé que es muy complicado, pero animaros, agarraros a eso que se os dé bien. Se me da fenomenal rematar, fenomenal, nunca mejor dicho, pues agárrate a ese remate y cada vez que te salga, motívate. Se me da muy bien volear de derecha, pues intenta ver si cuando estás en la volea puedes fabricarte el punto entre tú y tu compañero para poder volear de derecha. Se me da fenomenal los restos, porque es que cuando resto en los partidos no fallo ni uno. Entonces agarraros a esas pequeñas cositas que os motivan. Oye, estoy jugando con el compañero, que me lo paso de locos. Fenomenal, agarraros a eso. Hay que jugar con unos amigos, bueno, montemos unos partidos, unos puntos larguísimos y unos partidos súper reñidos. Pues agarraros también a eso para motivaros. Soy de los que me apunto a las aplicaciones y juego siempre con gente diferente. En vez de pensar a ver con quién me ha tocado, aquel está jugando muy mal, este no es del nivel que corresponde a esta pista, o sea, a este partido, o estoy fallando mucho, en vez de cogerte a eso o de agarrarte a eso, piensa, estoy conociendo a gente nueva, voy a intentar individualizar el pádel que voy a hacer hoy porque no conozco a nadie, entonces voy a intentar jugar yo lo mejor que sé para demostrar de alguna manera pues que tengo un nivelito para que este partido salga chulo. Y agarraros a esas pequeñas cosas que os motiven, ¿vale? Sobre todo es eso, agarraros a esas cosas que os motiven cuando vais a jugar un partido, o que penséis en esos momentos que os hacen divertiros en el partido. Y si por lo que sea no puede ser, hoy no sale nada, no la meto, a ver si acaba el partido para irme a mi casa, bueno, pues entended también que hay días de esos y muchos más de los que nos gustaría, y mañana será otro día, ¿vale? Así que nada, muchísimo ánimo, un abrazo muy fuerte y no os desmotivéis jugando al pádel, por favor, ¿vale? Venga, cuidaros.